Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando el pastor el miércoles a la noche me llama para pedirme que esté encargado de este momento, rápido empecé a buscar y a decir: Señor, ¿qué puedo hablar? Y hasta el jueves a la tarde el tema seguro era: ¿soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé yo si soy un hijo de Dios? Pero al haber hablado hace 2 semanas acerca de la justificación, preferí continuar con el tema, no repetir el tema, sino continuarlo. Los que no estuvieron pueden verlo en internet y los que estuvieron, hoy hacemos la continuación de lo que hablamos hace 2 semanas atrás. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, dice el versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por él nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como les dije, hace 2 semanas atrás hablé sobre qué es la justificación. Y en esta noche vamos a ir desarrollando este texto recién leído. Y como dice el título, hay las Biblias que tienen el título: resultados de la justificación. No vamos a ver qué es, sino vamos a ver los resultados de la justificación. Para los que no estuvieron, porque fue un día, hace 2 domingos atrás, un día de mal clima, hay muchos que no pudieron llegar. Le he pedido a Noelia si puede hacernos un resumen ahí, que leímos también hace 2 semanas atrás, para que usted tenga idea qué es lo que hablamos. La justificación es el acto judicial de Dios por el que, en virtud de la obra de Cristo, al que el pecador está unido por fe, Dios declara que éste ya no está expuesto a la pena que la ley sanciona, sino que lo restaura a su favor. Hablamos de esto también. Dijimos que la justificación no es una declaración pasajera de aceptación favorable delante de Dios, sino que es una posición, diga conmigo, una posición estable. Es una posición estable, un estado, dígalo fuerte, que no cambiará jamás. Un estado que no cambiará jamás, ya que fue la imputación de nuestros pecados sobre Cristo en la cruz y la imputación de la justicia de Jesús a nuestro favor. Es para que usted tenga medianamente
algo de lo que hemos hablado hace 2 semanas atrás. Vamos a ir desarrollando desde el versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a descubrir ahora, desde este versículo 1, los resultados de la justificación. A través de la justificación, a través de lo que Jesús hizo, el primer resultado que encontramos aquí en este texto es que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su justificación, que dicho de una forma más sencilla, lo que leímos recién, consistía en declarar justo al injusto. Somos legalmente inocentes delante de Dios y el cartel de culpable por haber quebrado los preceptos y principios de Dios es quitado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, gracias a lo que Él hizo, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Paz con Dios. ¿Qué significa esto? Significa que hemos sido reconciliados con Dios. Gracias a Cristo Jesús, que pagó el precio en la cruz del Calvario, pagó el precio de nuestros pecados. Al pagar Él el precio por los pecados de sus hijos, somos reconciliados y entramos en paz con Dios. El Dios que es santo, que es justo, no puede tener paz con un pecador mientras este pecador esté bajo la culpa del pecado. Es imposible. Cuando somos justificados, declarados legalmente justos delante de Dios por lo que hizo Cristo en la cruz, es eliminada nuestra culpa y legalmente delante de Dios somos declarados, como dije recién, inocentes, y Jesús abre el camino de la paz para que podamos hoy gozar de una comunión con Él. Si no fuera por su sangre sería imposible. Si no fuera por su sangre preciosa y la obra que hizo en la cruz, esto sería un ritualismo, esto serían tradiciones, formas y nada más que eso. Pero por el precio que tiene la sangre de Cristo Jesús y su justificación, nos juntamos, nos congregamos en honor a Él para tener comunión con el Padre. Y nuestra adoración a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario tiene aceptación delante de Dios. De lo contrario serían canciones. Quizás no nos damos cuenta cuán inmerecedores somos del gran amor de Dios. Cuán inmerecedores somos de esa gracia derramada, de ser declarados legalmente delante de Dios justos. Gran amor de Dios derramado sobre sus hijos, ya pensado y destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver 1 Juan capítulo 3 versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este amor que es derramado por nuestro Señor, por ese Dios tan grande que predicamos, es en vista del beneficio que seres, como siempre digo, finitos, insignificantes, pecadores e imperfectos, podamos ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de un Dios tan santo, tan justo, tan perfecto. Nosotros siendo todo lo contrario, seres imperfectos.
Vamos al versículo 2 de Romanos 5. Dice, por quien también tenemos entrada, por quienes a través de Jesucristo, terminada diciendo el versículo número 1, nuestro amado Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro resultado de la justificación, tenemos a través de lo que Cristo hizo, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Ahora, al ser justificado y el ser llamados, hechos hijos de Dios, ahora nos encontramos en un lugar de privilegio delante de Dios. Estamos declarados sin culpa. Y además de eso, como dije al comienzo, podemos estar cerca de su presencia y gozar las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Y las bendiciones de ser hechos hijos de Dios no casualmente están en cuanto hay en su billetera. Ayer hablaba con los alumnos del instituto esto. No cuánta plata hay en la billetera, no cantidad de autos que tiene, no cantidad de propiedades. Son mucho más profundas, eternas. Esas son cosas visibles, temporales. Las bendiciones espirituales son mucho más profundas. Puede estudiarlas en el libro de Efesios, capítulo 1. Con las bendiciones que hemos sido benditos, aquellos que hemos sido llamados hijos de Dios. En lugar de ser enemigos de Dios, que era nuestra condición sin Cristo, enemigos de Dios, seres culpables por haber fallado a los principios, a los mandamientos divinos, ahora somos llamados hijos. Vamos a verlo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos en nuestra condición sin Cristo, enemigos de Dios, y ya vamos a verlo un poquito más adelante, más detenidamente. Enemigos de Dios. Fue tan grande su amor que no solamente a través de la justificación quitó ese cartel de enemigos, sino que fuimos, como dice aquí, recibimos la adopción de hijos. Continuemos con nuestro texto central ahí en Romanos 5, ya leímos el versículo número 1 y 2. Vamos al 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Antes ni siquiera teníamos paz para con Dios. Estábamos separados de Dios, alejados, enemigos de Dios. Todo cuesta abajo. Y al ser justificados recibimos otro resultado más. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios utiliza las dificultades en la vida, aún los ataques del enemigo, esos que tantas veces no podemos entender, para edificar nuestro carácter y para formar y preparar nuestros corazones. Quizás tantas veces no entendemos por qué las dificultades, las cosas que nos toca atravesar en esta vida, y sabemos que Dios atrás de cada cosa, porque Él es soberano en todo, no en algunas cosas.
teniendo el control absoluto de todo, siempre tiene un propósito atrás de todas las cosas. Nada escapa a su control. Prepara nuestros corazones. Es edificado, preparado nuestro carácter, formado nuestro carácter. En los hijos de Dios, las luchas, las pruebas, las dificultades nos llevan a profundizar cada vez más nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Puede decir amén a eso? Vemos en el versículo 5, que leímos recién, que el amor de Dios, no el nuestro, sino el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ha dado a aquellos que creen en Cristo Jesús al Espíritu Santo. Los tres miembros, las tres personas de la Santísima Trinidad participan en nuestra salvación. El Padre nos amó de tal manera que nos ha dado a su Hijo para que fuera el puente, para que se convirtiera en el puente, para que lleguemos a ser declarados legalmente justos delante de Dios. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para poder redarguir de pecado a aquellos que han sido llamados, hechos hijos de Dios, y para que luego de eso venga el arrepentimiento y al ser justificados Él pueda derramar de ese gran amor, como veíamos en el versículo 5. Dios ha derramado en nuestros corazones ese amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Sin ese precioso Espíritu Santo que mora en aquellos que somos hijos de Dios, nunca podremos verdaderamente experimentar y poder comprender el amor de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo. El versículo 6 de Romanos 5 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Alguien tuvo que venir a rescatarnos, y ese alguien que nos rescató, así como veíamos hace 2 semanas atrás, es el precioso, glorioso Salvador Jesucristo, que es nuestra justicia, es nuestro sustituto, y por Él podemos gozar los beneficios de ser hijos de Dios. Siguiendo con este versículo 6, dice que Cristo murió cuando éramos débiles, a su tiempo por los impíos. Murió por los impíos, para tomar el lugar de los impíos, para salvar a los impíos. Ahora, si entramos un poquito más de lleno en este versículo 6, nosotros éramos impíos, irreverentes delante de Dios. No temíamos a Dios, no teníamos respeto alguno por Dios. Esta palabra impío es la misma palabra que es utilizada en Romanos capítulo 1, vamos a buscarlo, 1:18, que también leímos hace 2 semanas atrás. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Éramos merecedores de la santa y justa ira de Dios. Y ya lo explicamos más detalladamente hace 2 semanas atrás. Esa era nuestra condición, merecedores de la santa y justa ira de Dios. Pero en vez de derramar su ira sobre nosotros, Jesús se puso como propiciación. Explicábamos qué era esta, la propiciación. Y como hay muchos que no estuvieron hace 2 semanas, esa ira de Dios que merece ser derramada sobre toda impiedad, sobre todos los impíos, es absorbida en la cruz del Calvario por Jesucristo.
esa ira de Dios que debe ser derramada sobre nosotros por haber quebrado los principios eternos de Dios, es desviada, tiene que caer directamente sobre nosotros, pero Jesús se pone Él como propiciación para que esa ira sea sobre Él y no sobre nosotros. Entonces, en vez de recibir nosotros la justa ira de Dios, como decía en el versículo 5, recibimos la plenitud del amor de Dios. Versículo 7 de Romanos 5: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, muy conocido: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como decía recién, se presentó como nuestro sustituto para que nosotros no carguemos con la condenación. El amor de Dios se muestra y es manifestado en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, sacrificando su vida perfecta, justa, santa, sin manchas. En el versículo 7 que leíamos recién, primero el versículo 7, decía: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo busqué en la traducción lenguaje sencilla para que lo podamos entender mejor. Dice: en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona. No es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque ésta sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona buena. Entonces, en contraposición a un amor humano que tal vez, como leíamos recién, tal vez podríamos encontrar a alguien que dé su vida por alguna persona buena. En contraposición de esto, el apóstol Pablo nos escribe cuál es nuestra condición cuando Dios nos amó a nosotros. ¿Cuál es la condición moral de aquellos por la que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario? Y eso está expresado en el versículo 8: siendo aún pecadores. Nuestra condición sin Cristo. Qué gran amor de Dios. En el versículo 5 decía que ese amor ha sido derramado a nuestras vidas. En el versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Aquí vemos nuestra condición pecadores cuando Él murió por nosotros. Como dije al comienzo, la mente carnal sin Cristo es enemiga totalmente de Dios. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así todo, haciendo malas obras, nuestra mente y nuestra vida enemigas de Dios, así todo mostró su amor para con nosotros, para hacernos libres del pecado y apartarnos totalmente del pecado y de lo que antes éramos. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo nuestra condición sin Cristo, aún pecadores, nuestra condición sin Cristo, pero el propósito de Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su vida sobre nosotros, es darnos una nueva identidad, donde nosotros ahora, los que hemos nacido de nuevo, seamos apartados del pecado. Aquí está hablando cuando Dios muere por nosotros, cuando Dios envía a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros. Nosotros éramos pecadores, apartados de Dios. Pero cuando uno ha nacido de nuevo, debe ser apartado del pecado para poder agradar a Dios en toda su manera de vivir. Cuando Él escogió amarnos, no éramos dignos, no éramos merecedores de su amor.
sino que éramos dignos, como dije recién, de su justa ira, de su justa y santa ira. Merecíamos castigo, pero ahí es donde es magnificado el amor de Dios, que no esperó nada bueno de nosotros, no esperó alguna mejora en nosotros para amarnos, simplemente nos amó y envió a su Hijo para que en la cruz del Calvario seamos justificados y declarados legalmente delante de Dios inocentes. ¿Alguien puede decir gracias, Señor, por ese gran amor? El amor de Dios es dado y derramado sobre seres indignos para que jamás haya jactancia en nosotros del amor que hemos recibido. Es pura obra de su gracia y de su misericordia. Versículo 9 de Romanos 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Resultado de la justificación, seremos salvos de la terrible ira de Dios. La fe en su sangre no solo nos libera de la ira de Dios, sino que también es el medio, como hablamos hace 2 semanas atrás, para una vida cristiana victoriosa. Ahora soy victorioso, todas las cosas me van bien. Para que seas un hijo de Dios victorioso sobre el pecado y sobre todas las acechanzas del enemigo. No sobre algunas cosas materiales, nada más. Sobre el pecado y toda acechanza del enemigo sobre sus hijos. La sangre de Jesús resuelve, como ya lo hemos dicho, como ya hemos visto, nuestro asunto legal de nuestra separación de Dios, reconciliándonos con Él. La fe en su sangre nos da fuerza para poder vencer cada pecado y cada ataque del enemigo que día tras día se quiere levantar en contra de nuestras vidas. Sigamos con los últimos 2 versículos. Versículo 10 y versículo 11. Versículo 10 dice: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la de nuestro sustituto, Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Iglesia amada, Dios es santo. Él no ha cambiado ni va a cambiar. Es santo en su esencia y no se asocia, ni está asociado, ni tiene comunicación con el pecado, porque es contra su naturaleza. Y cada pecado merece un castigo. Pero Cristo cargó los pecados de sus hijos y pagó el castigo muriendo en la cruz del Calvario, presentándose como nuestro sustituto y como nuestra justicia delante de Dios. Ahora, como dice aquí el apóstol, nos gloriamos en Dios mediante la fe en la obra de Cristo Jesús. No se conoce ni se conocerá otro ejemplo más grande de amor que este, en derramar su vida a alguien tan perfecto, tan puro, por seres tan imperfectos y tan impuros. Pero siempre hablamos de lo mismo. La cruz, la sangre. Si yo, un ángel del cielo, predicáramos un evangelio diferente a este, sea maldito, anatema, dijo el apóstol Pablo. Las buenas noticias del evangelio para los hijos de Dios son estas, y debemos proclamarla, celebrarla, anunciarla cada día. Jesucristo es nuestra justicia, es nuestro sustituto. Si no fuera por Él, el fin de toda la humanidad es la separación eterna de Dios, el castigo eterno.
Jesucristo se presenta como nuestro sustituto para Él ponerse como propiciación, y que la ira de Dios, que debe ser derramada sobre nosotros, fue absorbida por nuestro sustituto, por nuestra justicia en la cruz del Calvario. Alguien dice: gracias, Dios mío. No deje de proclamar nunca este evangelio, iglesia. No deje de proclamar nunca la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Deberíamos cada día de nuestra vida amarle y adorarle por lo que hizo en la cruz del Calvario. Deberíamos cada día presentar delante de Dios una adoración lejos de las palabras, lejos de las canciones. Una adoración genuina donde podamos caer rendidos delante de Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario. No una adoración por cumplir, no amarle de palabras, pero mi corazón lejos de Él. No una vida creyente a medias, lleno de distracciones en la televisión, juegos, diversiones. No una vida cristiana llena de cosas basadas en lo material, esas cosas visibles, materiales que son temporales. Como dice su palabra, pero no en nuestra mirada en las cosas invisibles que son eternas. Pongamos nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe. Pongamos la mirada en nuestra justicia delante de Dios, en aquel que nos amó, en aquel que se puso como propiciación para que usted, hijo de Dios, los que son llamados hijos de Dios, sea declarado inocente. Es digno de nuestra mayor adoración. Es digno de que cada día de nuestra vida nos levantemos con un corazón rendido delante de su presencia y amarle y exaltarle y glorificarle y querer agradarle. No hay menos que podamos hacer. No hay menos que podamos hacer. Una vida enfocada en aquel que nos amó. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? En las preocupaciones se van a terminar. ¿Cuándo? No sé, quizás cuando te mueras. No te puedo asegurar otra cosa, como otros lo hacen desde los púlpitos. Quizás se terminan cuando mueras. Glorioso día, por cierto, para los hijos de Dios. Glorioso día para los hijos de Dios. ¡Ay, le tengo miedo a la muerte! Replantéate si estás en la fe. Porque el día de la muerte es el día de la separación de este mundo para ir los hijos de Dios al encuentro con el amado. ¿Y sabe qué? Para los hijos de Dios hay una buena noticia. Como el tiempo en esta vida es tan corto para poder valorar lo que Cristo hizo en la cruz, para poder valorar su sacrificio, para poder adorarle como Él se merece, para poder amarle como Él se merece. Entonces Dios dijo: bueno, te voy a dar la oportunidad de que puedas venir conmigo a mi presencia y amarme por toda la eternidad y adorarme por toda la eternidad. Abrió los cielos, abrió la eternidad para que sus hijos puedan rendir culto, homenaje, honor a aquel que es nuestra justicia. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. ¿Se anima donde está? En la cruz. ¿Se lo sabe? Lo primero. Dígalo fuerte. Y las manchas de mi alma yo lavé.
por fe. Dígalo usted. Y siempre feliz con Él seré. Se anima a levantar una mano donde está y decirlo. En la cruz, primero vi la luz y las manchas, yo, que se pueda escuchar tu voz, vamos, dígalo. Fue allí, por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él. Si la iglesia se lo sabe, tiene que levantar más fuerte su voz y decirlo. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la fue allí. por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. No te canses nunca de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. En la cruz fue pagada nuestra culpabilidad. Uno de los atributos de Dios es su justicia. Y no podía porque sí decir, bueno, Jonatán, te perdono, ya está, listo, perdono tus pecados, ya está. No. El que ha quebrado los principios de Dios necesita sí o sí pagar su delito. Ponía el ejemplo hace 2 semanas atrás. Si alguien mata a 10 personas, no puede aparecer un juez y decir, los perdono a los 10, no pasa nada, sigan adelante, ya está. Se arma un lío terrible. No se resuelven las cosas así nomás. Tiene que haber justicia. Las familiares de esas 10 personas van a exigir justicia. Y Dios, en su ser, en su esencia, es justo. Y si alguien ha quebrado sus principios, tiene que pagar. Es la verdad, no hay otra. Pero las buenas noticias del Evangelio de Jesús son que Él se presenta como nuestra justicia y Él pone su vida, como dije en el mensaje recién, esa vida sin mancha, sin pecado, pura, perfecto, porque es Dios. Él se pone como propiciación y dice, yo voy a pagar por mi hijo, yo voy a pagar por mi hija, para que ellos no tengan que pagar la condenación eterna. Yo lo voy a hacer. Y sufrió en la cruz del Calvario lo que yo tenía que pagar, lo que los hijos de Dios tenían que pagar. Lo hizo por cada uno de sus hijos con todo amor. No tenemos otra cosa menos que hacer nosotros, que amarle a Él, que adorarle a Él, que rendirnos a Él, que exaltarle a Él. ¿Se anima? En la cruz, en la cruz. En la cruz yo primero vi la Y las luz. manchas. Y las manchas de mi alma yo la sé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él. Quiero escuchar a la iglesia, que se oigan las voces bien fuerte, vamos. En la cruz. Dígalo fuerte, vamos. Y las manchas, yo la ve, fue allí por fe. Decía el salmista, y que pueda ser nuestra oración, dice el salmista, por la mañana hazme saber de tu gran amor. Cuando te levantes mañana, cuando yo me levante mañana, cuando nos levantemos mañana, otra vez a empezar la semana, otra vez el trabajo, a pagar las cuentas. No empiece el día con queja. Por la mañana hazme saber de tu gran amor. Por la mañana arranca el día diciendo, como tú te entregaste, como si tú sin reserva me amaste, de esa forma quiero amarte yo a ti, Señor. Por la mañana hazme saber
de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Que sea nuestra oración de cada día, iglesia querida. Levante sus manos ahí donde está. Dígalo: sobre la cruz se partió tu cuerpo. Ahora como tú te así quiero amarte, así. Solo una última vez, ahora como tú te entregaste sin reservas, así quiero amarte, así quiero amar. Señor, ruego con todo mi corazón sobre tus hijos en este lugar y aún sobre mi vida, que no quede simplemente esto en una canción y nada más, sino que al levantarnos cada día vamos a recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario, y eso nos lleve a amarte, a adorarte, exaltarte, y con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón querer agradarte sobre todas las cosas. Que no haya nada más importante para nosotros que tu presencia, que lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, y pueda levantar mi mirada, mi rostro al cielo, entregarte cada día mis cargas, mis preocupaciones, proponer mi mirada en el autor y en el consumador de la fe, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, y poner mi corazón, mi amor, mi confianza solamente en ti. Y cuando se levanten tentaciones, pecados, luchas que a ti no te agradan, poder agradarte con todo nuestro corazón, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. ¿Puedes decir amén? Pueden levantar un fuerte aplauso al Señor. Dele la gloria por lo que Él ha hecho. Dale fuerte aplauso a Él, a su vida en la cruz.